Continuando nuestro estudio de la doctrina de la palabra de Dios, hemos estado hablando acerca de la autoridad de la palabra, hemos estado hablando acerca de la necesidad de tener humildad para ir a la palabra, también hemos estado hablando acerca del autor y de los autores de la palabra, en el sentido de que Dios es el autor de la palabra es divina, la palabra de Dios, y también la palabra tiene autores humanos, Pablo, David, Mateo, Juan, Moisés, y ellos, en el medio de su contexto cultural, histórico, social, ellos escribieron poesía, ley, historia, canciones, evangelios, epístolas, textos apocalípticos. Y Dios es el autor de esos textos, pero también son los hombres, los seres humanos, creados a la imagen de Dios, autores de esos textos. Entonces nosotros vamos a la palabra desde esos dos puntos de vista. La vamos a ver como un texto escrito por hombres y también la vamos a ver como el texto divino, la palabra de Dios. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo sé que no me están cuenteando? ¿Cómo sé que yo no estoy inventándome un cuento aquí? Hay otros textos en otras religiones en los cuales el autor humano es como una máquina. Recibe inspiración divina y la copia, como un dictado. Eso no es lo que nosotros creemos acerca de la palabra. Al leer una carta de Pablo, nosotros estamos viendo que Pablo está hablando a los colosenses, a la iglesia de Colosas, en un cierto tiempo como respuesta a ciertas herejías que estaban surgiendo en esa iglesia. Con amor, con una compasión y con una pasión para que la iglesia no caiga. ¿Sí? Eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando vemos el significado de esta carta. Del mismo modo, nosotros leemos los salmos de esa manera, que nos dicen de qué están hablando, a quién están apuntando. Y ahí viene lo que diferencia a la Biblia de otros textos. Es de que la Biblia es testificada por Jesucristo. Jesucristo da validez a la Biblia. ¿Por qué? Número uno, Cristo es la materia de la Biblia. La Biblia describe a Jesucristo, la Biblia profetiza a Jesucristo en el Antiguo Testamento, la Biblia confirma a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Segundo, Jesucristo mismo, en los relatos de los evangelios, él confirma el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Cuando el diablo tienta a Jesús, lo podemos ver en Mateo 4 o en Lucas 4, el diablo viene y le tienta a Jesús de ciertas maneras, y Jesús siempre responde, escrito está, y le da una cita del Antiguo Testamento. Él confirma que es palabra de Dios. Muchos otros lugares él dice, ustedes han oído que dice esto, pero es esto. O sea, ustedes la tradición es lo que cambia, no el texto. Él confirma el texto del Antiguo Testamento, pero él dice un momento, lo que ustedes han estado inventando aquí como fariseos, como escribas, eso está mal. La palabra no. Y él dejó la autoridad a los apóstoles. En el final de Lucas, cuando él regresa después de la muerte en su cuerpo resucitado, él les explica a ellos como todas las escrituras testifican acerca de él. Y ahora esos apóstoles fueron a predicar, a enseñar esto a la iglesia esparcida por todo lado y a las nuevas misiones. Entonces, cuando nosotros hablamos del texto bíblico, el texto del Antiguo Testamento fue confirmado por Cristo. El texto del Nuevo Testamento es confirmado en autoridad apostólica. Lo escribió un apóstol o está relacionado a un apóstol o de alguna manera tiene que ser un testimonio con autoridad de Cristo. Y eso es lo que la iglesia en el tercer siglo afirmó. Ahora, tenemos nosotros en nuestros tiempos una crisis de autoridad tremenda. Nadie cree en nada, excepto en sí mismos, excepto en lo que yo quiero creer. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas maneras en las cuales nos dicen, tú eres un dogmático. ¿Qué es dogmático? Dogmático es alguien que dice, esto es lo que es y no cambia. Está poniendo está poniendo cierta doctrina
de una manera que no se puede cambiar, que no se puede refutar. Ese es dogma. Entonces, nos dicen a nosotros, ustedes son dogmáticos. En un momento, pero ustedes también son dogmáticos. Tú tienes un dogma de igualdad de género, tú tienes un dogma de feminismo, tú tienes un dogma de que la ciencia es una religión, pero no lo mencionas. Tienes un dogma de laicismo o secularismo, como habíamos dicho antes. Tienen muchos dogmas, pero a nosotros nos dicen, tú eres el dogmático. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que estar listos para entender acerca de la palabra es que nos van a decir, tú estás trayéndonos un argumento circular. Es decir, tú dices, esa es la palabra de Dios. ¿Cómo me demuestras que es la palabra de Dios? Pues me acabas de decir que Cristo, en lo que dice Mateo, Lucas, Marcos, Juan, dice que es la palabra de Dios. O me vas a llevar a 2 de Timoteo 3:16 y va a decir que toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, tú me dices, la palabra es la palabra de Dios porque la palabra me dice que es la palabra de Dios. Y me va a decir, no lo puedes hacer así. Bueno, yo respondo y digo, todo argumento es circular, Señor. Todo argumento tiene una fuente de autoridad. Todo argumento tiene una fuente de autoridad a la cual vamos nosotros y decimos, no, yo sé que eso es verdad porque la autoridad lo determina. En mi caso, yo voy a decir, esto es verdad porque Cristo, el testimonio de Cristo en la palabra de Dios lo dice, porque la ley de Dios lo dice, porque es palabra de Dios. Ahora la persona que va a decir, yo me declaro que, que soy algo que no soy, yo declaro que cualquier cosa, cualquier ideología, va a ir y va a encontrar cierta autoridad. Me va a decir, bueno, hay estudios científicos que dicen que tal porcentaje de personas hace esto. Hay estudios científicos que demuestran esta correlación entre una cosa y otra. Me van a dar a mí una fuente de autoridad. Y cada vez que dicen ciencia, quiero que ustedes no olviden que la ciencia no es aislada de Dios. Dios nos da la ciencia en su gracia común para que nosotros podamos vivir en este mundo y poder ser fructíferos en él. El problema es cuando el científico se vuelve el nuevo sumo sacerdote de otra religión que dice, aquí está el texto divino, sea Darwin, sea el origen de las especies, por ejemplo, o sea el estudio científico de último momento, y diga, esta es la autoridad, y por esta autoridad yo vivo. Entonces todos tenemos un argumento circular. Ahora yo estaba leyendo, como hemos estado viendo el libro del Dr. John Stott acerca de la palabra de Dios, y él dice lo siguiente, él dice, nos dicen que es un argumento circular, ¿no asume la misma verdad que queremos probar? Dice, en realidad nuestro argumento es lineal, no es circular. Y me gustó esto y se los voy a presentar. ¿Por qué? Dice, lo pongo de esta manera. Cuando escuchamos por primera vez el testimonio de la palabra de Dios en la Biblia de Cristo, leemos nuestro Nuevo Testamento sin ninguna idea, sin ninguna preconcepción acerca de la doctrina de la inspiración. Es decir, yo me pongo a leer la palabra, pero yo no ni creo ni sé que es inspirada por Dios. Yo estoy leyendo letras en papel. Simplemente la aceptamos como un conjunto de documentos históricos del primer siglo, lo cual lo es. Por medio de ese testimonio histórico, sin embargo, y no de una doctrina de la inspiración bíblica, el Espíritu Santo nos trae a la fe en Jesús. Entonces, este Jesús en quien hemos llegado a creer, nos manda nuevamente a la Biblia y nos dice en su enseñanza de la doctrina de la Escritura, que no teníamos cuando empezamos a leerla, porque nosotros sabíamos solo un testimonio histórico, ahora sabemos también un testimonio divino, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que nosotros empezamos a leer de una manera lineal. Tenemos un papel, un libro, lo empezamos a leer y ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo obra en mí? Se hace la luz. Pablo lo compara al milagro de crear la luz. Se crea la luz, abre mi corazón, yo veo vida en la palabra, yo entiendo la palabra de una manera que no la vi antes. Y al entender ese testimonio, yo sé que es un testimonio divino y se confirma. Entonces,
Eso por la parte de la doctrina de la Escritura. Continuando en Colosenses, hoy empezamos el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo a los colosenses, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, o sea, nosotros, para que sean consolados sus corazones. Versículo 2. ¿Está usted deprimido hoy? ¿Está sufriendo? ¿Está enfermo? ¿Está agobiado? ¿Está preocupado? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene preocupación? Su problema no es nuevo. Su dificultad no es algo que sorprende a Dios. Y aquí vemos nosotros a un obrero que está cansado. Vemos nosotros a un obrero que ha luchado mucho, que ha sufrido mucho. Y él dice, yo he hecho todo esto. La misión de mi vida en el Evangelio de Jesucristo ha sido para que ustedes sean consolados, para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto no es solamente acerca de creernos sabelotodos, de tener un conocimiento mayor, académico o intelectual. Esto es acerca de la consolación del corazón, del dolor humano, en el amor de Cristo, al ser unidos uno con otro en la iglesia. Si ven ustedes, nos decía antes que nosotros éramos no solamente separados de Dios, sino extraños, enemigos de Dios. El milagro que Él hace en la salvación es que Él trae a extraños, Él trae a enemigos y nos vuelve familia. Y nos une en un cuerpo. Por eso dice unidos en amor. ¿Y para qué estamos unidos en amor? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. O sea, yo vengo y digo, yo todavía no conozco todo. El otro hermano debe decir, yo todavía no conozco todo. Y debemos venir con esa humildad a que la palabra nos muestre a Cristo. Y eso es lo que dice. Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si quiero sabiduría, si quiero entendimiento, si quiero conocimiento, ¿a dónde voy? ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes palabra de vida eterna, dice en el Evangelio. Es en Cristo Jesús. Y esa es la invitación. No hay otro lugar, no hay otra fuente de sabiduría. Por un momento nosotros podemos pensar que intelectualmente somos superiores sin Cristo. Pero cuando el sufrimiento llega, cuando la depresión llega, cuando el temor llega, cuando la crisis llega, la única palabra fiel, el único testimonio que puede hacernos entender el sentido de la vida, salvarnos, rescatarnos, consolarnos y unirnos en amor, es el Evangelio de Jesús.